Muy bien, pues continuamos entonces con el programa de actividades en celebración del 60 aniversario de la fundación de nuestro Departamento de Matemáticas. El ponente de hoy es un investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM, de talla internacional. Ha sido profesor invitado en diversas universidades de Europa y de los Estados Unidos. Por su trabajo sobre nudos invariantes para involuciones, fue ponente en el Congreso Internacional de Matemáticos de 1970. En el 73 recibe el premio de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias y en el 2013 es nombrado Fellow de la American Mathematical Society. Sus aportaciones recientes han conducido a una caracterización de las variedades algebraicas que son intersecciones transversas de elipsoides, estableciendo con ello un punto de vista geométrico algebraico para problemas en topología tórica. Es pues un verdadero honor agradecer a Santiago López de Medrano por haber aceptado participar en nuestros festejos del 60 aniversario, compartiendo su amplia experiencia sobre intersecciones de elipsoides concéntricos. Adelante, por favor, Santiago. Muy bien, muchas gracias. Pues con muchos colegas estamos festejando el 60 aniversario del CINVESTAD, lo cual para mí es voy a hablar en español, pero las transparencias están en inglés para todo el mundo, que todo el mundo pueda entender. Entonces, es para mí un honor y un placer participar con mucha gente de muchos lugares la celebración de la creación del CINVESTAD en el año 1961. Ya se ha dicho mucho sobre el CINVESTAD, yo diré un poco más, pero yo quiero agregar un pequeño elemento a la celebración. Es que en el año de 1961, yo era estudiante de la Facultad de Ciencias, hubo un cambio en el instituto. El instituto estuvo cerrado durante un cierto tiempo. Hay rumores de cuál era el origen de eso. Pero en 1961 abrió las puertas y de una manera muy interesante. Invitó a algunos de los que éramos estudiantes de la carrera de matemáticas en la Facultad de Ciencias a participar en el instituto y de hecho a ser miembros del instituto. En el año de 1963 yo ya era investigador especial del Instituto de Matemáticas. Y nada más yo era alumno de la carrera, todavía no me recibía. Esos dos hechos en 1961 estaban relacionados, pero nadie nos dijo lo que había sucedido en ese momento y nadie nos dijo después qué es lo que había pasado, pero no había ninguna relación entre ambos departamentos, el instituto y el departamento de matemáticas CINVESTAD. Para nosotros era muy interesante que hubiera dos instituciones en las cuales pudiéramos aprender matemáticas. Entonces, pienso que hacia fines del 62, nosotros seguíamos estudiando en la UNAM, seguíamos siendo parte del instituto y tomando cursos y seminarios, aprendiendo muchas cosas bonitas de matemáticas, y en algunas tardes viajábamos 30 kilómetros atravesando el centro de la ciudad para llegar al CINVESTAD y asistir al seminario. En particular, yo iba, no me acuerdo de otras personas, pero yo iba al seminario de José Adem y Samuel Gittler. En particular, empecé a relacionarme con Samuel Gittler
y aprendí muchas cosas con él. Después del seminario nos quedábamos platicando y yo le preguntaba muchas cosas y todavía me acuerdo de algunas preguntas y lo que me contestó que me aclaró completamente mis dudas. Y durante más de 50 años fuimos amigos y asistí varias veces a sus seminarios, invitado a dar pláticas o en conferencias que él organizaba o que le organizaban a él. Y también tuve relación con muchos otros. Bueno, pero con Samuel sucedió una cosa muy extraña que aunque éramos los dos topólogos, aunque intercambiábamos ideas de lo que estábamos haciendo, nunca trabajamos juntos durante muchos años, hasta que en el año 2007 nos dimos cuenta de que habíamos estado durante un tiempo trabajando en cosas que eran esencialmente lo mismo. Y por primera vez y única publicamos un artículo conjunto. Y eso, pues, con eso restablecí la relación. Fui más a fondo en la relación con él, que en realidad nunca se había roto, y con otros colegas de Sinvestav. En particular, con Alberto Berjowski, cuando estaba en el Sinvestav, tuvimos muchos intercambios muy interesantes que se continuaron en Trieste, en Lille y en Cuernavaca. Bueno, las intersecciones de cuádricas concéntricas se han estudiado, especialmente las compactas, especialmente las intersecciones transversales, pero también algunas singularidades, y aparecen en muchas ramas de las matemáticas y son una fuente importante de ejemplos muchas otras. Vamos a ver rápidamente un poco de la topología de topología de esas intersecciones, del trabajo que he hecho con algunos colaboradores sobre la topología, brevemente. Se ha podido hacer para un número pequeño de cuádricas, y vamos a tratar de hacer ver cómo también las dificultades para extenderlo a todas las posibles intersecciones. Y los más importantes son los elipsoides, la intersección de elipsoides concéntricos. Que yo sepa, la primera vez que alguien se preocupó de esto fue en relación con el movimiento del cuerpo rígido. En el espacio. Hay las ecuaciones diferenciales que nos dicen que hay dos constantes de movimiento y que ambas son formas cuadráticas. Y estos matemáticos, Binet y Poinsot, dieron una descripción geométrica de esto, representándolo mediante un elipsoide y las posibles intersecciones del otro elipsoide que no se veía junto con el primero. Vamos a ver este es un dibujo moderno, no es así.
Aquí vemos un elipsoide gris, grande, y dentro de él un elipsoide pequeño. No practiqué mis lápices. Mis lápices. Bueno, no tengo, puedo señalar con el cursor. ¿Ven el cursor? ¿Ven la flechita? Creo que no. Que no. Bueno, vamos a ver si lo uso. Entonces ven un elipsoide grande y dentro de él uno más alargado amarillo, y vemos que la intersección de los dos son dos pequeños círculos, un círculo en la punta inferior, cerca de la punta inferior derecha del elipsoide amarillo, y otro círculo que casi no se ve en la otra punta. Al crecer el elipsoide amarillo, podemos pensar incluso que en uno que es ligeramente más pequeño, al empezar a crecer ese elipsoide, no sé qué pasó. Entonces aquí el elipsoide amarillo algo que hace que me brinque. El elipsoide amarillo este elipsoide amarillo, podemos pensar lo primero que está completamente contenido dentro del elipsoide grande, entonces la intersección es vacía, pero que empieza a crecer y en un momento son tangentes en dos puntos opuestos, y luego después de eso la intersección son dos círculos. Es topológicamente dos círculos. Esos círculos van creciendo y van creciendo, van creciendo, y llega un momento en que el elipsoide central se vuelve tangente el elipsoide amarillo se vuelve tangente al azul, al gris, y entonces la intersección son estas dos curvas negras. Es una intersección que ya no es transversal. Y después de eso vuelven a ser dos círculos, uno arriba y otro aquí abajo, que se van cerrando hasta que son dos puntos, y luego después ya el elipsoide amarillo está afuera y la intersección es vacía. Entonces, ¿cómo pueden ser las intersecciones? Entonces pueden ser, si son transversas, entonces la intersección es vacía o dos círculos. Y si es tangente, puede ser estos dos círculos que se cruzan dos veces, o si fueran más tangentes, por ejemplo, si tuvieran un ecuador en común, pues ya sería un círculo, o si fueran semejantes los dos, pues al crecer uno
coincidiría completamente con el otro. Con eso se describe, y también podemos decir qué pasa si no son concéntricos. Esto no nos interesa por el momento. La intersección de más elipsoides en RN no parece ser considerada. Algunos autores hablan de que hay un cuerpo rígido en mecánica cuántica, otros dicen que no existe, que existe en la relatividad, lo que parece es que no existir. Pero en el caso clásico, pensando un cuerpo rígido en más dimensiones, están definidos, hay invariantes definidos, pero la geometría de la intersección de los superficies de nivel de las hipersuperficies de nivel no parece que se haya estudiado. Aquí hay una tarea por hacer, estudiar esos otros invariantes y ver si se pueden estudiar. Déjenme describir muy rápidamente la intersección de dos elipsoides concéntricos en cualquier dimensión. Entonces tomamos dos elipsoides con ecuaciones donde las Q1 y Q2 son Q1 y Q2 son formas positivas, formas cuadráticas positivas definidas, y vamos a hacer una serie de simplificaciones para ver su topología. Es todo muy elemental. Primero podemos suponer que uno de los elipsoides es la esfera. Que uno de los elipsoides es la esfera. Entonces, restándole a la primera ecuación la segunda, nos queda un sistema en donde un sistema más sencillo que es este. No sería el mismo con uno, pero lo importante es que tiene esa forma y conviene verlo en esa forma. Al revés, si tengo cualquier pareja en esta forma, pues le puedo sumar una con la Q1 ya no es, bueno, sería grave que fuera positiva definida porque entonces no habría soluciones. Pero si tengo unas ecuaciones de este estilo, siempre le puedo sumar un múltiplo suficientemente grande de la segunda ecuación a la primera para que se convierte en una intersección de elipsoides concéntricos. Bueno, luego se sabe por el álgebra lineal que se puede diagonalizar una forma cuadrática sin cambiar la esfera, es decir, hay una base ortonormal en la cual la primera ecuación es positiva definida y está formada por números reales arbitrarios. Bueno, se puede preguntar uno cuándo esto es regular, y es regular cuando todos los coeficientes ahí son distintos de cero, exactamente. Entonces vamos a restringirnos al caso regular. Quiere decir que P de los coeficientes son positivos y Q de los coeficientes son negativos. Y ahora tenemos una superficie compacta en Rn
que es una intersección transversal. Entonces podemos modificar los coeficientes y mientras la superficie siga siendo, mientras la intersección siga siendo transversal, es decir, que el sistema sea regular, no cambia la topología. Entonces podemos moverlos de tal manera que todos los negativos sean -1 y todos los positivos sean +1. Y entonces, oh maravilla, vamos a tener dos ecuaciones de este estilo, que llamamos la forma normal. Y entonces si sumamos y restamos como en la secundaria, se nos forma este sistema. Ya las variables están separadas, cada una es independiente de la otra y es una esfera. Entonces hemos demostrado que esa intersección es este producto de esferas. Vamos a comparar qué pasa con la intersección de dos elipsoides, hiperboloides. Si aquello no salió tan fácil, vamos a tratar de ver. Entonces ahora ya no son positivas definidas, Q1 y Q2. De hecho, si una lo fuera, se podría hacer que las dos lo fueran. Entonces la primera pregunta es si una de ellas se puede, bueno, una de ellas se puede poner en la forma estándar de un hiperboloide con P coeficientes positivos, 1, y con N menos P coeficientes negativos. Ahora ya no hay un solo caso, hay N, por eso no se ve muy mal. Ahora quisiéramos diagonalizar la forma Q1 y quisiéramos diagonalizar la forma Q1 como antes, sin molestar a la segunda ecuación. Resulta que no se puede. Aquí está el primer ejemplo. Este ejemplo tiene dos soluciones y es fácil ver que toda intersección donde las ecuaciones son, donde las formas cuadráticas son diagonales, tiene por lo menos cuatro soluciones o ninguna. También se puede manipular las ecuaciones. Entonces el segundo paso ya no estuvo tan bien. Bueno, vamos a suponer que sí podemos diagonalizar la primera ecuación y tenemos esta. Se puede ver cuando este sistema es regular, o sea, cuando la intersección es transversal, y eso sucede cuando todos los coeficientes ahí, aquí va a haber unos coeficientes ahí que corresponden a cuando las variables aquí abajo cuando los cuadrados aquí abajo tienen signo positivo y P coeficientes que corresponden a las variables que aparecen aquí cuyos cuadrados aparecen aquí con coeficiente negativo. ¿Cuándo es este sistema regular? Resulta que este sistema es regular cuando todas las A's que corresponden con coeficientes positivos son distintas de 0. Entonces vamos a tener los coeficientes que corresponden a unos y los que corresponden a variables con signo -1. Entonces, en el caso regular, entonces estas van a ser unas positivas y unas negativas. El paso siguiente sería mover las A's para que todas fueran también 1 y -1. Eso se puede lograr, pero tenemos un problema adicional, que ahora la intersección no es compacta. Y si la intersección no es compacta, no podemos estar seguros que al mover los coeficientes
de manera que la intersección siga siendo regular, no va a cambiar la topología. Vamos a recordar por un momento lo que pasa con un solo hiperboloide. Si tenemos un solo hiperboloide, de hecho, no solo un hiperboloide, sino esta ecuación, resulta que esa ecuación es regular. El 1 es un valor regular de esta función en cualquier caso. No importa quiénes sean las AIs, pueden ser todas negativas. Si son todas negativas, pues es vacío, pero es una intersección transversal. Y entonces es fácil calcular que esto siempre es transversal y el tipo topológico de estas variedades, si hay P de las AI que son positivas, es SP-1 por Rn-P. Pero entonces, si uno de los valores de los coeficientes negativos atraviesa el 0, la variedad cambia y se vuelve esto, pero en todo el proceso la variedad ha sido regular. Hay que pensar en un elipsoide donde uno de los ejes va creciendo hasta que se vuelve un cilindro y después de volverse un cilindro se vuelve un hiperboloide. Se puede pasar, de hecho, de un elipsoide a un hiperboloide a través de superficies regulares. Entonces, lo que pasa, el problema es que hay una singularidad en el infinito y tenemos que entender lo de la singularidad en el infinito. Entonces, cuando hay una singularidad en el infinito, se puede ver que eso sucede cuando hay un coeficiente de los que corresponden a las variables, un coeficiente positivo aquí y que hay una singularidad cuando uno de las AIs que corresponden a estas variables y una de las AIs que corresponden a estas otras variables, la suma de ellas es 0. Y ahí es cuando puede cambiar la topología de la intersección de hiperboloides. Eso quiere decir que no podemos, aquí tenemos arriba los coeficientes, son de la forma A y la pareja de los coeficientes que son de la forma AI en la primera ecuación y 1 en la segunda, y aquí tenemos los que son AJ-1. Entonces, si tenemos un coeficiente como este, vamos a tomar este. Si tenemos este coeficiente, hay un punto que es el opuesto de él, que estará aquí, y no podemos mover los coeficientes que están aquí abajo, no los podemos mover pasando por ese punto, porque entonces se nos produce una singularidad en el infinito. O sea, estos dos coeficientes son dos coeficientes de la forma AJ-1 negativos, no se pueden juntar en uno solo, porque tendrían que pasar por este y se rompería la condición y habría una singularidad en el infinito y la topología en ese caso puede cambiar. De hecho, prácticamente cambia. Ahora piensen que ya vamos en una dimensión mayor, pues vamos a tener una serie de puntos aquí arriba y una serie de puntos abajo,
y no los podemos juntar. Podríamos juntar estos dos sin romper la condición, pero no se puede, no podemos hacerlo del caso de dos elipsoides, que con manipulaciones algebraicas sencillas podemos encontrar cuáles son. Por ejemplo, en R4 podemos tomar la intersección de estos dos elipsoides y eso se ve como un toro con 4 hoyos que se van al infinito. Cosa de calcular la característica de Euler que se puede fácilmente. Entonces se vuelve muchísimo más complicado. Ya no tenemos antes teníamos una descomposición de n para el hiperboloide, teníamos la descomposición para la intersección de dos elipsoides teníamos la descomposición de n en los positivos y los negativos. Teníamos una descomposición n igual a p más q, pero ahora tenemos una descomposición, es un número, se pueden agrupar estos, pero hay una gran cantidad de grupitos. Entonces vamos a tener una situación de la forma n, pues n1 más n2 más quién sabe cuántos. No tenemos una partición en dos números, sino tenemos una partición de la dimensión en un número, puede ser grande. Y eso cambia completamente la topología. De hecho, hay el número de posibles interacciones de dos hiperboloides va creciendo y creciendo de manera exponencial con la dimensión, porque corresponde de alguna manera que hay que precisar con particiones de la dimensión en cosas. Ya lo veremos más rápidamente. Entonces tendríamos que ver cuáles son todos los casos, encontrar la topología en cada caso, y con eso apenas hemos hecho los diagonales y faltarían los no diagonales. La respuesta es esto, que el problema de escribir la topología de una intersección de K hiperboloides concéntricos es un poquito más difícil que el problema de escribir la topología de K más un elipsoides concéntricos. Y además, al crecer K, va creciendo el número de casos. Entonces, tendríamos que estudiar la intersección de tres elipsoides si queremos entender los hiperboloides. Pero no fue así como empezó el estudio de esto, sino tampoco fue como consecuencia del cuerpo sólido, sino resultó que al parecer ese problema no se trató durante muchos años y solo en esta década aparecieron simultáneamente, más o menos simultáneamente, varios artículos que abordaban ese problema topológico, intersección de tres elipsoides, dicho de distintas maneras, y también una versión abstracta y muy general de ellos que veremos muy brevemente. Aparecieron ese problema en la teoría de singularidades en los sistemas dinámicos y en la otra forma más general dentro de la topología algebraica misma. Bueno.
Primero está el trabajo de Wall sobre singularidades de funciones suaves entre espacios euclidianos. Estaba atacando el problema de la topología de la inestabilidad topológica de algunos estratos de las funciones, y encontró que a la hora de deformarlos aparecían dos conos cuadráticos y que esos conos cuadráticos podrían ser muy diferentes topológicamente al deformar la misma función. Y entonces se puso a estudiar la topología de esos conos cuadráticos. Es natural, si está uno estudiando conos cuadráticos, intersectarlo con la esfera unitaria, y lo que tenemos son la intersección de tres elipsoides. Entonces, calculó la intersección de esa intersección de dos elipsoides y la esfera, y vio que había muchos. Nos aparecían como lo hicimos aquí. Nos aparecían, la homología era muy diferente. Podía variar muchísimo la homología, y por lo tanto hacer que la función estudiada, que la singularidad estudiada no fuera topológicamente estable. Aquí hay una aplicación muy concreta y muy clara de la topología algebraica y de las interacciones cuadráticas en la teoría de singularidades. Bueno, más o menos al mismo tiempo, Camacho, Kuiper y Pallis estudiaron ecuaciones lineales complejas y observaron que para cierto tipo de órbitas, la mayoría de ellas son ecuaciones en CN, que no podemos dibujar, pero una versión real sería la siguiente. Hay soluciones como estas, excluyendo los ejes y el cero. Estas soluciones se pueden ver, el espacio de órbitas se puede ver como un cono, porque hay un cono tal que cualquiera de esas órbitas intersecta a ese cono en un solo punto. No son todos los conos que estudió Wall. Lo interesante es que son conos que viven en el espacio complejo, lo cual es interesante. Y escribiendo las ecuaciones de ese cono son de la siguiente manera. Aquí las zeta cis son variables complejas y los lambda cis son números complejos. Quiere decir que visto realmente, aquí tenemos dos, tomando parte real y parte imaginaria de lambda i, tenemos dos cuádricas, y luego intersectando con la esfera tenemos la intersección de tres cuádricas, que es la intersección. Entonces, en 1984, Alberto me sugirió estudiar este problema. Luego fue el problema, yo no lo sabía cuando empecé a trabajar, pero ya había sido extendido por Marc Chaperon para estudiar espacios más complicados. Después, el trabajo que yo hice fue generalizado por Laurent Perseman, alumno de Alberto Berkowski, no solo para la intersección de tres elipsoides, no le llamamos así entonces, sino de cualquier número. Voy a decir muy brevemente mi trabajo que hice sobre eso.
estuve trabajando en el caso complejo, pero en un cierto punto necesité trabajar, me di cuenta que para llegar a la solución tenía que ver el caso general con coeficientes reales. Entonces, ahora, en lugar de este tipo de ecuaciones, hice este tipo de ecuaciones donde las AI son vectores en R2. Lo resolví, me llevó algún tiempo por varios pasos. Primero, caracterizar cuáles son los casos regulares. Los casos regulares son cuando el origen, si el origen no está en la, si el origen no está en la, no es combinación convexa de las AIs, pues esto es vacío. Si sí es, lo que hay que tener cuidado es que no sea no esté en la envoltura convexa de dos de ellos. Es decir, vamos a tener un polígono, puntos, un polígono, y no queremos que la O esté en ninguno de los lados ni en los diagonales. Eso se llama la hiperbolicidad débil, esta propiedad. Eso ya lo había estudiado Chaperón, yo no lo sabía. Tampoco conocía el trabajo de Chaperón. Entonces aquí vemos que el problema es la descripción tiene que ser otra vez hay una forma normal que es poner los coeficientes en un polígono, cada uno con cierta multiplicidad, y estas configuraciones nos dan todos los casos posibles regulares, pero aquí otra vez se ve, como en el caso de los hiperboloides, que los casos se corresponden con particiones. Entonces el número de ellos crece exponencialmente. Lo que es muy importante es que se le pueda asociar un politopo. Si tenemos un punto que nos cumple estas ecuaciones, podemos hacer actuar Z2 a la N cambiándole el signo. Las ecuaciones no cambian, entonces tenemos una acción de Z2 a la N. Tenemos una acción de Z2 a la N y la intersección, cada punto es equivalente a un solo punto en el primer octante, con todos los R positivos, y ahí se puede sacar raíz cuadrada y lo que obtenemos es un politopo. Entonces a cada una de esas intersecciones está asociado a un politopo, todo por estas ecuaciones. Y de hecho la combinatoria de P determina completamente la variedad y la acción. Además da una descomposición en celdas que es P y todas sus reflexiones en los hiperplanos. Y luego encontré que, después de muchas cuentas, que la homología de la intersección de los 3 elipsoides concéntricos se podría descomponer en pedazos más sencillos determinados por las facetas del politopo. Las facetas del politopo serían en principio las intersecciones con los hiperplanos coordenados, y entonces hay una descomposición así. Después ya tengo calculado la homología, pero todavía no puedo decir cuál es la topología, y eso lo hice construyendo un cobordismo
de la siguiente manera: agregar una variable, una nueva variable con la... Aquí hay un error, esto debe ser 0. Agregar una nueva variable con coeficiente, repitiendo uno de los coeficientes e intersectando con esa nueva variedad con los puntos que son x mayor o igual que 0. Entonces ahí pude usar la topología geométrica y el teorema de H-cobordismo para concluir cuáles son todos los casos posibles, con algunas excepciones, porque tiene hipótesis el teorema de H-cobordismo, y luego hay que estudiar los casos excepcionales uno por uno con distintos métodos. Finalmente, en trabajo en la tesis de Vinicio Gómez Gutiérrez, pudimos describir que la topología de todos, incluyendo los no diagonales, siempre son vacío. Aparece, y eso es clásico, el tangente unitario de la esfera, está dado por ecuaciones cuadráticas. Puede ser el producto de 2 esferas, el producto de 3 esferas, o una suma conexa de un número impar de productos de esferas. O sea, hay muchos casos. Y para estudiar los hiperboloides, pues lo que hay que hacer es, se puede ver que siempre la intersección de 2 hiperboloides es como a una mitad de una intersección de variedades. Pues hay que trabajar más para ver las mitades. Ese no está completamente hecho en detalle, se conoce la mayoría de los casos, las posibilidades de los hiperboloides, pero pues hay muchos casos particulares que hay que hacer a mano, digamos, con mucho trabajo. Después, todo, más cuádricas, todo se vuelve muy complicado. No hay problema con definir la hipervelocidad débil, pero hay demasiados casos. No hay una forma normal. Es imposible pensar en una forma normal. Se vale la descomposición homológica, pero de todas maneras, a diferencia de los anteriores, la variedad puede ser complicadísima de la topología algebraica, puede tener toda clase de torsión, operaciones homológicas no triviales de cualquier tipo. Sin embargo, pudimos entender unas. Bossio y Merseman detectaron una familia interesante de politopos que se llaman dual vecinales, cuya intersección de la correspondiente intersección de cuádricas es muy simple, y entonces conjeturaron que podían ser también sumas conectas de productos de esferas. Y de repente nos enteramos, Samuel y yo, que habíamos estado trabajando en lo mismo. Samuel estaba trabajando en un cierto espacio cierta familia de espacios que se construían no a partir de politopos, sino de complejos simpliciales. De complejos simpliciales en lugar de a partir de politopos. Y que la homología se podía descomponer en pedazos más simples que tenían que ver con ciertos subcomplejos. Entonces se parecían demasiado a lo que yo estaba haciendo, y entonces
pudimos ver que esencialmente era lo mismo. Más bien dicho, lo que yo estudiaba eran casos particulares de lo que él estudiaba, y nos pusimos a trabajar, y conectando los dos puntos de vista pudimos resolver esto. Lo bueno es que esos politopos que parecen como muy raros, parece ser que el número de ellos va creciendo con la dimensión, y algunos piensan que la mayoría de los, en dimensiones grandes, la mayoría de ellos son de ese tipo, dual vecinales. Bueno, vamos a ver ahora algunas implicaciones o aplicaciones, como quieran. En mi caso fue a partir de los sistemas dinámicos que aparecieron las cuádricas, pero no ha habido mucha implicación. Saber la topología no parece haber ayudado mucho a entender esos sistemas. Sin embargo, nos permitió estudiar otros sistemas. Hay el caso de la bifurcación. Un caso es la bifurcación de Poincaré-Andronoff-Hopf, generalmente de Hopf. Es un sistema de ecuaciones diferenciales que en coordenadas polares se pone de la siguiente forma. La variable angular se mueve uniformemente, y la variable, el módulo, se mueve según esta ecuación. Pues aquí, si la A es negativa, R punto siempre es negativo. Eso quiere decir que todas las soluciones tienden al cero. Si la A es positiva, entonces puede pasar que la R cuadrada sea menor que la A, y en ese caso las soluciones son crecientes, y al contrario son decrecientes. Estamos por aquí. Vamos a ver si lo puedo ver. Entonces, cuando la A es negativa, todas las soluciones convergen a cero. Cuando la A empieza a ser positiva, todas las soluciones ya no tienden a cero, sino a un pequeño circulito que va creciendo y creciendo y creciendo. Y hay un teorema que nos dice cuando un sistema con un punto fijo de tipo especial que se llama elíptico tiene una bifurcación del tipo que hemos descrito. Y hay cientos de aplicaciones de este tipo. Para dar un ejemplo, generalmente pongo un ejemplo, pero hoy quise poner un ejemplo que yo hice. Había un problema de describir la aparición del ciclo de un ritmo circadiano que resultaba de un ritmo mucho más rápido, que terminaba en un ritmo lento. Entonces, pues propusimos un sistema basado en esto, que tuvo mucho éxito entre los biólogos. Bueno. Posteriormente, ya no tengo mucho tiempo, vimos que
En dimensiones mayores se podría lograr algo parecido, que había sistemas que en un principio eran de un solo tipo, por ejemplo, un sistema formado por muchos osciladores armónicos independientes, y que ese se puede bifurcar no en un círculo como en el caso de Hopf, sino en una variedad de ángulo-momento, que es un cierto tipo de intersecciones de cuádricas. De estos no hemos sabido que haya aplicaciones. Habría que hacerle más propaganda. Pero sí, lo que sí logramos, inspirados por esto, fue una generalización de un sistema de especies en competencia. Hay un sistema muy famoso de May-Leonard que tiene la siguiente característica. Hay 3 especies en competencia. En un momento una de ellas domina, es muy grande, y las otras pequeñas, pero empieza a decrecer y luego otra de las especies se vuelve la dominante, y así sucesivamente. El sistema se ve más o menos así. Si tenemos, serían las soluciones del sistema en R3. Si tenemos, por ejemplo, esa trayectoria, si estamos en este punto, eso quiere decir que estamos muy cerca de este plano. Entonces, 2 de las variables que representa la cantidad de individuos en la especie están muy cerca del 0, y el otro es muy grande. Pero a medida que pasa el tiempo, ese empieza a decrecer, y después otro de las variables se vuelve la dominante, y después otra de las variables se vuelve, y en otro momento otra de las variables se vuelve la dominante. Este sistema puede ser así, o puede ser que empiezan en un punto fijo y se van expandiendo, o al revés, que se van concentrando en un solo punto. Lo que nosotros logramos fue generalizar esto a cualquier número de variables. Aplicación práctica no sabemos ninguna, pero sí es una aplicación a la teoría de los sistemas de especies en movimiento. Para hacerlo, usemos las ideas anteriores, y eso nos llevó construyendo un encaje del polígono regular en Rn. Eso corresponde a una intersección de elipsoides, que es una superficie que tiene también la misma simetría que el polígono, es decir, la simetría diédrica, diedral se dice, o diédrica. Y eso nos preguntó qué otras intersecciones de elipsoides pueden tener esa simetría. Y entonces lo que hicimos fue tomar matrices formadas por potencias cuyas entradas sean potencias de una raíz de la unidad, y es una matriz muy famosa entre los matemáticos aplicados. Se llama la matriz de la transformación
de Fourier discreta. Y el problema para nosotros es ver si la variedad es lisa, y eso corresponde a ver la pregunta de cuáles menores de esa matriz son o no son o no son distintos de cero. Y eso tiene la misma pregunta tiene mucha relevancia dentro de la teoría de Tao y seguidores, y hemos obtenido algunos resultados sobre esos, un poquito mejor que los de ellos, pero no hemos tenido respuesta. Si me dejan unos minutos más, si me permiten unos minutos más, diré de otras aplicaciones. Una muy interesante ha sido la de una aplicación de la geometría compleja. Los primeros casos que vimos, que eran con variables complejas, se pueden proyectivizar y se obtienen unas nuevas variables, nuevas variedades que hoy se llaman variedades LBM, que son variedades que tienen una estructura compleja, pero no son variedades algebraicas no son variedades algebraicas ni simplécticas, Keller, y generalizan las primeras que se construyeron de ese tipo, que fueron por Hopf y Talab y Ekman. La geometría y la topología algebraica de estas variedades es mucho más complicada. Sin embargo, sí entra en juego la topología algebraica para demostrar que esas variedades no son simplécticas y por lo tanto no algebraicas. Eso se continuó por Alberto y Logan, que estudiaron una foliación que puede tener variedades compactas, y entonces esas variedades son unas sobre las variedades tóricas clásicas de la geometría algebraica, y aparecen todas las regulares y hasta algunas no tan regulares. Y cuando las variedades no son compactas, entonces esto se ha pensado de distintas maneras como una generalización de las variedades tóricas, muy conocidas en geometría algebraica. Y hay varias versiones. Una de ellas es una teoría de la geometría compleja, geometría tórica cuántica, desarrollada por Ludmila Kazakov, Ernesto Lupercio y Lorand y Alberto. Potencialmente eso podría tener que ver con la mecánica cuántica, pero sobre eso yo no sé nada. En una plática dada por Alberto, dentro de esta celebración, cuenta con todo detalle la construcción de esas variedades. Estas variedades son bien conocidas, son muy conocidas. Ha habido conferencias internacionales, alguna dedicada prácticamente exclusivamente a esas variedades, y ahí tiene muchas citas. Nuestros trabajos sobre eso tienen muchas citas. Y una cosa interesante es que también tenemos una no cita. Hay un artículo que habla sobre las variedades LBM como algo tan conocido que no es necesario dar ninguna referencia, ni siquiera explicar lo que quieren decir las letras LBM, López, Berkowski, Mersenne. Bueno, aquí parece que se repitió algo. Para finalizar, voy a mencionar brevemente otras aplicaciones, también en otras ramas de la geometría. En la geometría de contacto hemos construido casos muy interesantes de
no tan interesantes como los anteriores, pero sí interesantes de variedades de contacto. Se han encontrado variedades riemannianas con ciertas propiedades de curvatura y subvariedades lagrangianas, en sistemas hamiltonianos de un tipo muy especial. Todos se han construido usando las intersecciones de cuádricas. También se ha hecho, hay trabajos en topología, por ejemplo, ejemplos interesantes de cohomología equivariante que hice en colaboración con Matías Franz y Malek. Bueno, nuestras intersecciones son solo una parte, pero importante, de la teoría de los complejos ángulo-momento. También ha habido algún trabajo sobre las variedades de dimensión 3, algunas de las cuales son hiperbólicas. Aquí también he participado yo en esto. Y quiero, para terminar, el último trabajo que he hecho fue precisar un resultado de los que hice con Samuel. Habíamos visto que las intersecciones de elipsoides para los politopos dual vecinales eran sumas conexas, pero no habíamos dicho cuántos. Lo que yo hice recientemente es encontrar una fórmula combinatoria para describirlas para decir cuántas son en términos de la dimensión y el número de facetas del politopo. Y una cosa interesante es que nos aparecen sucesiones de números, y esas sucesiones, si ve uno en la enciclopedia de sucesiones de Sloan, aparecen también ahí, no todas, solo hasta un cierto nivel respecto a la variable de dimensión, y resulta que esas mismas sucesiones aparecen en muchos otros problemas geométricos, combinatorios y demás. Entonces ahí también hay una fuente de posibilidades de estudiar cuál es la conexión verdadera entre esos y también esos problemas geométricos y la posibilidad de extender a esos problemas geométricos, generalizarlos de alguna manera. Entonces, da la impresión de que por aquí también hay ciertas aplicaciones. Muy bien, muchas gracias. Eso es lo que... Excelente, pues muchísimas gracias a ti, Santiago, por esta excelente charla. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues quizás podamos hacer unas cuantas preguntitas. Vamos a abrir una pequeña sesión de preguntas. Si alguien tiene algún comentario, pregunta, por favor, adelante. Muy bien, bueno, pues nuevamente, Santiago, muchísimas gracias por esta excelente charla y haber aceptado estar con nosotros en esta celebración. Gracias a ti y a todos los organizadores. Un placer.